Este webinar es coorganizado por Centrum PUC Business School y Diario Gestión. En el marco de la pandemia estamos habituados a escuchar muchas noticias complejas, tristes, ¿no? Problemas, situaciones que no se resuelven. Sin embargo, felizmente, así como existen estos riesgos, estas dificultades, también la investigación que ha desarrollado un grupo de investigadores de Centrum identifica que también hay cosas positivas de las cuales podemos aprender. Y para ello voy a invitar a la coordinadora de este grupo de investigación, la doctora Lisa Bunkler, quien tiene títulos del Imperial College de London, de la University of East Anglia y Newcastle University. Ella ha trabajado durante 13 años en la planificación y gestión de proyectos relacionados con el desarrollo sostenible en el sector público, privado y ONGs en las regiones de África, Asia y América Latina. Actualmente es profesora a tiempo completo de Centrum PUC, donde dicta y realiza investigaciones sobre la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial. Lisa, muy buenos días. La plataforma es tuya. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Percy. Voy a rápidamente compartir mi presentación que tengo sobre el informe para todos hoy día. Bueno, entonces, primeramente me gustaría mencionar que sí, ese es un estudio colaborativo. A pesar de que yo estoy presentando hoy día, realmente yo no soy el único autor. Es un esfuerzo de yo también junto con Francisco Dumla, que está con nosotros hoy día también como panelista, y también de Diana Chumipumba, que es una asistente de investigación con nosotros en Centrum. Entonces, realmente el trabajo es de todos nosotros. Bueno, hoy día voy a presentar algunos de los puntos principales sobre nuestro estudio. Voy a empezar con el contexto de los servicios esenciales acá en Lima, hablando un poco sobre la situación y cómo las empresas han tenido que adaptar sus prácticas para asegurar una continuidad de servicio. También vamos a ver un poco sobre la teoría y cómo esta práctica está vinculado con la teoría que tenemos de Crisis Management. Y de ahí, como mencionó Percy al principio, realmente la meta de este estudio fue de identificar algunos aprendizajes que podemos realmente usar para mejorar los servicios, no solamente en Lima, pero también en otras partes del país y de la región. Entonces, un poco sobre el contexto general de los servicios esenciales. Tenemos el agua, el alumbrado eléctrico, el gas y las telecomunicaciones. Claro que la salud y la educación también son servicios esenciales, pero ellos tienen una situación un poco distinta. En esta investigación hemos enfocado en las utilidades específicamente. En términos de agua, tenemos Sedapal, que está encargada de distribuir el agua potable acá en Lima Metropolitana. Y en términos de luz eléctrico, 96% de las viviendas acá en Lima tiene acceso a la red pública. Y Luz del Sur está encargada de distribuir luz a más de 1 millón de clientes en más de 30 distritos aquí en Lima. En términos de gas, tenemos 94% de hogares en Lima que usan gas para cocinar. El 15% tiene gas por un sistema central. Y la empresa que está encargada de esta distribución acá en Lima es Cálida.
En términos de telecomunicaciones, tenemos una situación un poco distinta. Tenemos 92, casi 93% de los casas en Lima que tiene un miembro de la casa con un celular y 50% con conexión del Internet. Tenemos varias empresas, claro, no hay uno, pero lo más importante, podemos decir, en términos de número de clientes, son Claro y Telefónica. O Movistar. Entonces, eso es el contexto que tenemos en términos de servicios esenciales. Y claro, yo no tengo que explicar mucho sobre la situación que estamos viviendo ahora en relación con el COVID-19. Esta situación realmente, aparte de los retos muy grandes personales que cada uno de nosotros tenemos en el momento, es una situación bastante difícil también para las empresas de servicios esenciales, porque no podían cuantificar el horizonte de la pandemia y tampoco no sabían las normas que fomentaban ese nivel de aislamiento social y de tener todas las personas en sus casas en términos del uso de esos servicios. Entonces, tuvieron que hacer ajustes muy grandes y adaptaciones muy rápidos para mantener ese servicio en relación con los cambios que habían y también de asegurar que pueden salvaguardar sus propios empleados y trabajadores para proteger a ellos durante este periodo. Aunque hemos tenido noticias de China desde el noviembre sobre el COVID-19, pensando al nivel del país en Perú, realmente el tema ha desarrollado muy rápido, ¿no? Nunca hemos pensado que COVID va a llegar acá en el Perú, pero se pasó el 5 de marzo y de ahí solamente algunos días después se anunciaron una probable inmovilización social y de ahí algunos días después, el 16 de marzo, el decreto del estado de emergencia nacional y el día siguiente empezó la cuarentena. Y ese cambio muy rápidamente ha tenido impactos en el uso de servicios, como mencionó antes. Por ejemplo, algunos datos para compartir. La electricidad ha bajado un 30% en términos del mismo periodo del año anterior. El gas bajó un 18%. El agua subió un poquito porque de tener todas las personas en su casa usando el agua, eso balanceó un poquito las industrias y también telecomunicaciones ha tenido un crecimiento de 7%. Entonces, realmente cambios drásticos en un tiempo muy corto. Para complicar las cosas aún más para estas empresas en términos de continuar brindando ese servicio muy importante a los clientes, hemos tenido varios decretos de urgencia relacionados con el fraccionamiento de pagos. Entonces, con un tiempo de entre 12 y 24 meses, y eso realmente ha complicado el flujo de finanzas para estas empresas. Entonces, realmente tenemos una situación muy difícil para ellos para manejar. Lo bueno es que había un alto interés de los stakeholders en términos de asegurar ese continuidad del servicio. Entonces, las empresas no estaban a solos, realmente estaban junto con sus equipos de respuesta dentro de cada empresa, trabajando muy cercanamente con los varios ministerios y las municipalidades para asegurar un liderazgo colaborativo sobre este reto muy grande. Y realmente también tomando en cuenta las necesidades y las expectativas cambiantes de la población de Lima metropolitana. Sobre todo la población más vulnerable, porque normalmente ellos son los más impactadas en las situaciones así. Entonces, muy importante de tratar de asegurar sus necesidades fueron cumplidas.
Entonces, trabajando junto con las municipalidades para desarrollar estrategias de respuesta, las empresas han tenido que encontrar soluciones innovativas para este reto. Entonces, encontrar nuevas maneras para trabajar con empresas privadas, tener nuevas colaboraciones. Por ejemplo, CEDAPAL ha tenido una colaboración con Rotoplas para asegurar que ellos pueden brindar algunos cisternas a las casas que necesitan almacenar el agua y que no están conectados a la red. En términos de Claro, por ejemplo, ellos también desarrolló una nueva aplicativa que se llama Activa tu Chip para habilitar que las personas pueden autogestionar la actividad de su chip de postpago o de prepago sin la necesidad de esperar de un tiempo que ellos pueden entrar en una tienda. Y también tener posibilidades para vender sus chips, de dar más acceso a este servicio en las farmacias y supermercados. Entonces, los pocos tiendas que en este momento fueron abiertos. Claro que la comunicación también ha tenido un rol muy importante, no solamente para asegurar una situación de calma con la población, para asegurarles que sí, vamos a seguir brindando ese servicio muy importante, pero también para fomentar un uso responsable de los servicios, ¿no? Muchas veces ocurren problemas por el uso irresponsable, entonces para asegurar que cada empresa puede enfocar todo su esfuerzo en brindando el servicio y no perder tiempo respondiendo a accidentes o cortes, realmente eso también de responsabilidad, promover la responsabilidad con las comunidades fue una parte importante de sus comunicaciones. Esas empresas de servicios públicos no han enfocado, servicios esenciales, no han enfocado solamente en brindar su propio servicio, su propia operación a las poblaciones. Realmente ellos fueron muy conscientes de su posición de ayudar en otras maneras la población. Entonces hemos tenido a CEDAPAL y a Luz del Sur brindando víveres a las poblaciones, y también Cálida, por ejemplo, estaba trabajando junto con el ministerio para montar esta nueva clínica en la vía panamericana para brindar esa conexión del gas en estos departamentos. Entonces, realmente un liderazgo colaborativo para brindar otros servicios esenciales, no solamente sus propios servicios. Como mi especialidad, mi interés es el agua y estamos muy afortunados de tener Francisco Dumbla con nosotros en Centrum. Hemos profundizado un poco el caso de CEDAPAL, también porque el agua es algo muy, muy importante, ¿no? en esta pandemia para evitar la propagación del virus. Tenemos que asegurar que todos tienen ese servicio para poder lavar sus manos y protegerles de la propagación del virus. Pero un reto muy importante aquí es que un 7% de las viviendas de Lima no están conectados a la red pública. Entonces, ellos tienen el agua por cisterna, por camión. Entonces, realmente fue necesario de asegurar que esa población muy vulnerable tiene ese acceso el agua para justamente evitar la propagación del virus. Fue una parte muy importante de la lucha del virus al nivel de la ciudad entero. Entonces, para asegurar esta continuidad, CEDAPAL ha tenido que encontrar y contratar algunos 70 camiones adicionales, y eso también, claro, que fue un apoyo gratuito a toda esta parte de la población. Entonces, eso significó un aumento del 25%
en términos de número de camiones en servicio. Eso fue un reto logístico muy grande para gestionar y coordinar y asegurar que había una distribución en los camiones cuando necesario, ¿no? Que ninguna casa estaba esperando sin una disponibilidad del agua en ningún momento. Eso fue difícil, pero hemos logrado. Realmente es un logro muy grande porque de tener las personas asilado en sus casas, ellos han usado 20% más agua. Entonces, realmente CEDEPAD ha tenido que transportar mucho más agua en estas áreas que normal. Entonces, han tenido que adaptar sus procesos, ¿no? Como mencionó en relación con los camiones cisternas. Pero también en relación con estos decretos de urgencia y el fraccionamiento de pagos, podemos ver que este crecimiento del uso de agua realmente está acompañado por una muy fuerte disminución en la cobranza de importes y el volumen facturado. Entonces, creo que Francisco va a hablar un poco sobre eso en su parte, realmente cómo la empresa ha manejado esta situación con éxito. Ha sido difícil, pero realmente sí, con mucho apoyo del Estado. Pensando en la teoría, entonces, para cerrar la presentación, podemos ver muchas características de las prácticas de las empresas de servicios esenciales. Claro que hay muchos ejemplos en el informe final, mucho más detalle que ustedes pueden revisar, pero de lo poco que hemos visto hoy día, creo que también es claro que había una paración abrupta, una sensación de urgencia y impactos muy disruptivos en esas empresas de servicios esenciales. Un alto interés de los stakeholders, tanto el gobierno como el sector privado, las reguladoras y también, por supuesto, la población en general. Y eso ha exigido la necesidad de tener una respuesta muy creativa por la parte de empresas. Realmente eso fue, no fue las prácticas diarias, fue realmente algo muy, muy distinto que necesitaba una adaptación drástica. Pensando en el modelo de buenas prácticas de gestión de crisis, también podemos ver mucha comparación, ¿no?, entre las prácticas de las empresas aquí en Lima y la teoría. Entonces, realmente estas empresas han mostrado una conocimiento muy fuerte de cómo reaccionar a frente de una crisis, y realmente trabajo en equipo, liderazgo fueron algunos puntos muy, muy importantes para asegurar esa continuidad de servicio. Y una cosa que ha facilitado este estudio fue la registración de datos. A pesar de la crisis, de todo lo que está pasando, esas empresas fueron muy, muy cuidadosas en tener la registración de ese dato para que justamente podamos aprender y mejorar y compartir lecciones. Entonces, para cerrar, en términos de recomendaciones de todo lo que hemos visto en este estudio, realmente sugerimos que no solamente acá en Lima, pero también en el resto del país, las empresas de servicios esenciales desarrollan planes de continuidad basado en las buenas prácticas de crisis management que tenemos en la teoría, ¿no?, el British Standard y también en el ISO. Hemos visto el poder de usar la tecnología para brindar ese servicio a la población mucho más rápido y mucho más fácilmente que tal vez antes de la pandemia, y la necesidad de rediseñar mecanismos no convencionales, no solamente dentro de la empresa, pero también en colaboración con sectores privados y la sociedad civil. Entonces, a pesar de eso, realmente tenemos que tener en mente que sobre el flujo de finanzas, ¿no?, en esas empresas, y realmente se debe considerar otros fondos de emergencia para garantizar la oportunidad de las empresas de servicios, sobre todo en relación con el agua, que tiene ese crecimiento de servicio al mismo tiempo de una reducción de fraccionamiento.
Entonces, eso fue un resumen muy rápido del informe. Muchas gracias por su interés. Muy pronto vamos a compartir el estudio entero y yo ahora voy a pasar otra vez a Percy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lisa. Muy interesante. El poder evidenciar, ¿no? Que las empresas, las organizaciones han sido capaces de desarrollar soluciones innovadoras, creativas para responder a la magnitud de la crisis. Me pareció especialmente interesante el hecho de que se aperture una colaboración natural entre el sector privado y público y entre las empresas que, aún perteneciendo a segmentos diferentes, encontraron oportunidades de colaboración entre ellas para servir al usuario, que es básicamente el mismo, ¿no? A los que nos siguen en el Facebook de gestión y en las redes de Centrum, en la parte inferior de la plataforma tienen dos opciones, de chat y de preguntas y respuestas, Q&A, para formular sus preguntas o comentarios. Mientras los panelistas, a quienes voy a dar la palabra en un momento, hacen sus intervenciones, ustedes siéntanse en la libertad de ir escribiendo sus preguntas y en un momento posterior yo trataré de comunicárselas a los expositores. A continuación, invito a la mesa a Hans Berger Sánchez, quien es gerente de Relaciones Corporativas de Luz del Sur, ingeniero industrial de la Universidad de Lima y además MBA de la Universidad Politécnica de Madrid. Hans, por favor, adelante. Gracias, Percy. Buenos días con todos. Interesante la presentación que nos ha hecho Lisa, nos ha rayado la cancha en gran forma. Y como se vio, apenas se dio el estado de emergencia, la cuarentena obligatoria, las empresas nos vimos con dos grandes problemas, ¿no? El primero era cómo trabajar con seguridad, garantizando la salud de nuestros clientes y de nuestros trabajadores, y mantener el servicio con personal reducido y como decíamos, con todas las seguridades de salud. Esto nos obligó a cambiar sistemas, adecuar rápidamente nuestra página web para poder atender más eficientemente las consultas de los clientes sin tener que venir a nuestras oficinas, habilitar canales alternativos, cómo trabajar con Fonoluz sin que el personal tuviera que venir a las oficinas para mantener la distancia social y cumplir con la cuarentena. Y otro tema adicional era la coordinación con las autoridades, ¿no? No sé si llamarlo como algo anecdótico o como un problema, pero inicialmente los controles tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas nos detenían a las cuadrillas porque decían que estaban en la calle, que no se respetaba el toque de queda, pero si una persona se queda sin servicio, la atención de emergencia tiene que ser permanente e imposible terminar como era inicialmente a las 6 de la tarde, ¿no? O sea, si alguien se quedaba sin luz a las 6:30, pretendían que no se trabajara. Felizmente las autoridades entendieron y esto se fue trabajando en forma adecuada. Otro tema complicado y que nos ha creado malestar en la población es que no se podían leer los medidores y de acuerdo al decreto de urgencia 035/2020 había que facturar a promedio tomando en cuenta los consumos de los 6 meses anteriores al confinamiento, a la cuarentena. Y esto creó dos problemas. El problema inicial era los negocios que estaban cerrados y que no estaban consumiendo, decían, ¿por qué me llega un recibo como si estuviera trabajando normalmente? Y era por el tema que era un promedio de los 6 meses anteriores y se les explicaba que esto se iba a liquidar en el momento que se pudiera leer los medidores. El siguiente problema, y que también ya sabíamos que se iba a venir, pero por más que tratamos de llegar por redes sociales, nuestro mayor contacto con los clientes es en el recibo. Lo ideal hubiera sido sacar un volante adjunto a los recibos, pero no se estaba repartiendo recibos, entonces no había esta posibilidad. Y entonces eso también creó el otro malestar de gente que al estar más tiempo en sus domicilios, consumían más, ya sea
porque estaban viendo más horas de televisión o las luces prendidas más tiempo, mucha gente con teletrabajo y también los jóvenes estudiando desde sus hogares. Esto impulsó que hubiera mayor consumo, que no era reflejado tampoco en los promedios. Y esto también creó malestar. Tuvimos más de 50.000 reclamos cuando se empezó a leer, porque de ahí se sinceró el consumo. La gente lo iba entendiendo, pero creó malestar, que también fue aprovechado por algunos medios de comunicación para levantar su rating y decir a la gente que tenía problemas, pero la gente finalmente entendió que era su consumo. Se viene el otro problema cuando salimos de la cuarentena total y abrimos las oficinas. Había mucha gente que no había podido venir a las oficinas, mucho público. Esto creó mayor demanda, mayores colas, y esto se debía por dos motivos grandes, ¿no? Uno, que al haber estado cerrados 3 meses hubo mucha demanda insatisfecha, y en segundo lugar, por el distanciamiento social, al abrir las oficinas no podíamos abrirlas a plenitud, ¿no? Había que respetar el espacio entre los trabajadores y el espacio también entre la gente que ingresaba. Entonces, las oficinas tenían menor aforo, como sucedió en todas las oficinas de nuestro país, en todos los comercios, no solamente las empresas de servicios públicos, sino también los bancos, los supermercados, y en general todo negocio y toda oficina ha tenido que ver reducido su aforo. Entonces, por un lado, menor aforo y demanda insatisfecha de 3 meses que la gente no venía a las oficinas, y mucha gente que venía a consultar su recibo. Entonces, como les comentaba, tuvimos muy rápido que adecuar nuestros sistemas para tener atención virtual. Al no poder entregar los recibos, se habilitó en nuestra página web una plataforma para que la gente pudiera consultar su recibo. También hubo que habilitar mayores canales de pagos virtuales. Antes de la pandemia, solamente por canales virtuales se podían pagar los recibos hasta 2 meses y que no estuvieran el segundo mes vencido. Hubo que habilitar plataformas de pago para que se pudiera pagar, tenga el tiempo que tuviera el recibo, porque también durante la pandemia y la parte más fuerte de la cuarentena no se cortaba por deuda, lo cual hizo que mucha gente también mes a mes acumulara más deuda. Entonces decíamos, oye, pero todos los meses el recibo me sube. El mes pasado me llegó por 1.000 soles, ahora me llega por 2.000, el siguiente por 3.000. Y claro, al no pagar un mes se va acumulando, que fue otro tema que explicar a la gente y explicarle a los medios de comunicación, que muchas veces hablan y sacan al público sin averiguar realmente lo que está pasando. Cuando uno ya les explica, entienden, ¿no? O sea, como lección podríamos tomar que no fuimos lo suficientemente proactivos. Pudimos haber reunido en conferencias por métodos alternativos, ya sea por diferentes plataformas, explicarle bien a los medios de comunicación lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder al momento de abrir nuevamente las oficinas y empezar la lectura de los medidores, ya no facturar a promedio. Entonces, como algunas personas iban a tener un desembalse, y esto también fue como una lección, ¿no? Pudimos haber sido más proactivos y explicar lo que iba a pasar. Al público tratamos de llegar por los canales alternativos, a través de redes sociales y todos los medios que podíamos tener. Creo que con esto resumo un poco lo que nos pasó en esta cuarentena focalizada, y quisiera pedir el apoyo técnico de Centrum para emitir un pequeño video donde aclaramos algunos temas. No sé si me pueden ayudar pasando el video. Gracias.
Ok, Hans, muchas gracias por tu presentación. Lamentablemente la tecnología no nos ha permitido escuchar el audio del video, pero felizmente es bastante gráfico y creo que el mensaje lo hemos podido intuir de todas maneras. Muy bien, ahora le voy a dar pase a Francisco Dumbler, administrador de empresas y magíster en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido ministro de Estado en la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ex secretario general de la Autoridad Nacional del Agua, ex viceministro de Saneamiento y ex miembro del directorio del Fondo Mi Vivienda. Actualmente es presidente del directorio de SEDAPAL y docente en Centrum PUC del área de estrategia y liderazgo desde hace más de una década. Francisco, adelante, por favor. Gracias, Percy. Buenos días a todos. Cumplimos hoy, justo es una fecha emblemática porque efectivamente cumplimos 6 meses de hacer distribución gratuita de agua a los conos de Lima, 24 distritos que albergan una población aproximada de 800.000 personas, a los cuales se les ha venido durante los 6 últimos meses distribuyendo agua en forma gratuita. El tema probablemente y las historias valen porque esta es probablemente la crisis más larga que haya tenido que vivirse en la historia de los últimos 50 años. Hemos tenido crisis como fenómenos del Niño o como presencia de rotura de colectores más focalizadas, pero que afectan algún tema poblacional. Esta es la más larga concurrida. Y digo esto porque los primeros días, cuando ya se hicieron los primeros anuncios de que íbamos a hacer aislamiento social, algo que sucedió en los sectores no domiciliados, es decir, en estos 800.000 pobladores de Lima, se empezó a especular el precio. El sistema de reparto de cisternas, que habitualmente venden sus cisternas en 7 soles, 6 soles el cilindro de agua y un tanque, un cilindro más grande de 600 litros a 15 soles, empezó a especularse el precio y recibimos informes del área social de que esto había subido a 30, 40 soles. Y dijimos, si esto continúa los próximos días, el primer conflicto gigantesco social y el primer riesgo que hay que prevenir es que la población salga masivamente, porque finalmente si queremos es un aislamiento social, a hacer protestas, bloqueo de pistas, carreteras, y es allí donde se decidió rápidamente intervenir, alquilar todo el sistema de cisternas de 250, terminamos alquilando más de 320, 325. Allí recibimos apoyo del mismo ministerio, la Cámara Peruana de la Construcción apoyó, el municipio metropolitano de Lima también apoyó, y la operación logística fue absorbida directamente por SEDAPAL. Para los que pudieran pensar de qué se trata esta logística y organizarla en horas, consiste en aproximadamente 350 cisternas circulando 4 a 5 veces por día a sus puntos de destino, abasteciendo a diferentes asentamientos humanos, y si usted multiplica por 30, porque el reparto es de lunes a domingo, tenemos más de 10.000 viajes mensuales que se realizan. Organizar esa logística fue bastante complejo. Ello porque, por un lado, buena parte de la población de SEDAPAL tuvo que guardar por las normas que salieron, ¿no? Para mantener los niveles de servicio tuvimos que terminar contratando hasta la fecha unas 300 personas adicionales porque muchas de ellas fueron recluidas en sus domicilios. Ello por el nivel alto de edad y de riesgo que tienen las personas de SEDAPAL que son bastante antiguas en la organización. Una segunda cosa que creo que es interesante creo que lo mencionaste, Percy, es este tema de las alianzas con los privados, otras entidades públicas. La pregunta es, ¿cuán sostenible puedes hacerlo eso en el largo plazo? Finalmente,
alianzas que son excelentes, como la de la Marina de Guerra del Perú, que te sigue acompañando hoy embolsando agua para llevarla a aquellas partes de los cerros de Lima, donde ya es imposible lleguen las cisternas, y hacer entrega de bolsas de agua para retener a la gente en sus domicilios. ¿Cuán sostenible es eso en el largo plazo? O cuánto entidades privadas te pueden seguir prestando cisternas, o cuánto la logística del mismo municipio de Lima te puede seguir facilitando apoyo, ¿no? Y eso es una de las cosas a reflexionar en una crisis, o sea, hasta cuánto puedes sostener la crisis manteniéndote incólume en tu posición financiera y en tu operatividad. Algunos hechos que son interesantes frente a este tema de la pandemia, ¿no? Primero, que vimos en el mapa de Lisa, y creo que eso fue excelente, un trabajo enorme de mapear los stakeholders. Los stakeholders, ¿no? En un principio tienen una actitud muy colaborativa, pero después, viendo el escenario y su misma lógica de prevención de riesgos ambientales, sociales y de governance, hacen que puedan tomar medidas que finalmente tú no puedes manejar o tienes que estar preparado. Por ejemplo, ¿no? Empezó a salir en prensa y tuvimos que salir a pronunciarnos. Cada 5 años las empresas de agua presentan algo que se llama el PMO. Esto no es Project Management, sino es el Plan Maestro Optimizado, en donde dices cuáles van a ser tus inversiones y cuáles son tus planes de innovación y mejora, y en base a eso te autorizan la tarifa. Justo a Sedapal le toca presentar, o presentó el año pasado, porque se presenta con un año de antigüedad, le tocaba aprobar un nuevo sistema tarifario a partir de septiembre de este año. Obviamente, el regulador, que fue proactivo en esta primera etapa, dijo: en prevención de un riesgo social, no le autorizo la subida de tarifa y lo veremos el próximo año. Lo estoy poniendo en términos simples, ¿no? Y claro, si durante 4 o 5 meses no te autorizan a subir una tarifa, obviamente ya pactada previamente con el regulador, no se dan cuenta o no se mira exactamente los impactos que eso puede generar, no solo en las futuras inversiones de tratar de cerrar el gap, o sea, la brecha de agua en Lima, en donde hay 800.000 pobladores, como les decía, que no tienen agua, sino también impactos en el orden financiero, ¿no? Porque tú contabas con esos recursos. Sedapal, además, por ejemplo, pertenece a FONAFE, que es el que regula la actividad empresarial del Estado, ¿no? Y tenemos una muy buena conversación y relación con ellos, pero se amparan a que el 31 de diciembre del 2019, la Junta General de Accionistas acordó distribuir utilidades. Por primera vez, Sedapal tiene utilidades sin pagar deudas de ejercicios anteriores, y se ordenó la Junta General de Accionistas, que no es sino los directores, los ministros que están dentro de FONAFE, en el cual está el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, autorizaron el reparto de utilidades. Obviamente, todo el mundo necesita caja. Y entonces, cuando nosotros dijimos, por motivos de la pandemia, no podemos entregar las utilidades, las necesitamos para garantizar la operación de Sedapal, esto, ¿no es cierto?, generó cierta fricción, diciendo lo que manda es la Junta General de Accionistas, y obviamente todavía eso está en aras de resolverse, ¿no? Finalmente, uno en su actuación de miembro de directorio, presidente de directorio de una empresa, es cautelar o garantizar la sostenibilidad y la operatividad de una empresa. Y entonces, una crisis no siempre está exenta de un conjunto de tensiones en las cuales uno tiene que manejarse. Y el otro, que lo mencionó muy bien Hans, y probablemente él tiene una lógica comercial, es evidentemente de cara al cliente. Este decreto de urgencia, el 036 que mencionó Lisa,
dice tres cosas. La primera es, usted le autorizo a distribuir gratuitamente el agua a 24 distritos, aún que todavía no tienen conexión domiciliaria. No dicen de dónde lo fondean, ¿no? O sea, dice, o sea, recurre usted a sus propios fondos, ¿no? Pero el papel aguanta todo. La segunda es a todos aquellos que en Lima son subsidiados. El 21% de los recibos o de las personas que tenemos conexión domiciliaria en Lima, el 21% es más o menos una cantidad cercana a los 350.000 recibos que se emiten, reciben o tienen subsidio. Es decir, pagan una tarifa menor por los primeros 15 metros cúbicos de agua. Claro, y les dijo, ustedes, ¿no? Están habilitados para fraccionar su deuda en 24 meses. Claro, es fácil pagar una deuda en 24 meses cuando me fracciono, solo fracciono un mes. Pero ¿qué pasa si ya llevo 6 meses y todavía no arranca el fraccionamiento? Por supuesto que a sabiendas que no me pueden cortar el servicio y a sabiendas que tengo el fraccionamiento mientras dura el periodo de emergencia, la bola de nieve se va haciendo más y más grande y esto ha generado un impacto en caja, en la actualidad es más de 250 millones de soles, de ese grupo que tampoco se va a acercar en forma natural a pagar, ¿no es cierto? Por último, el otro impacto que se generó en este decreto de urgencia, que lo estamos viendo cómo reactivarlo, es ninguna persona que tenga atrasos a la fecha de declaratoria de emergencia se le corta el servicio. Y si usted sabe que no se le corta el servicio, porque obviamente está directamente vinculado a las prácticas higiénicas, el lavado de mano, no se les puede cortar el servicio, eso tiene otro impacto interno. Y evidentemente eso ha generado una mirada también hacia dentro de la organización, no solo en términos de mantener los servicios básicamente en orden, ¿no? Porque la facturación de Sedapal tiene una característica. De cada 100 soles que se recolectan, no hablo de clientes, sino de volumen de plata, 45 pertenecen al sector industrial y comercial. Y al reducirse o paralizarse el sector comercial industrial, ese 55% que es el sector poblacional, el sector residencial domiciliario, no es suficiente para administrar el total de la operación de la empresa. Dicho esto, en otras palabras, este año según las primeras proyecciones que tenemos, probablemente terminemos en azul, pero con 0 de utilidades proyectadas y evidentemente se han tomado una serie de medidas internas, entre ellas este mercado de proveedores, sobre todo de insumos, para garantizar la calidad de agua en los domicilios de los limeños. Es un mercado complejo, se ha tenido que recurrir a buscar personas también y contratarlas para garantizar las operaciones, las emergencias. Y bueno, dentro de todo, también hay externalidades positivas. Durante varias semanas, incluso hasta ahora, pero un poco menos, el río Rímac ha mejorado mucho el tema del arrojo de basura y hay muchas menos roturas y emergencias por atender, producto de que la gente ha estado retenida en sus hogares. Y bueno, creo que el gran mensaje y el modelo que está atrás de esto que mencionó Lisa es sumamente útil para manejarse en temas de crisis, ha sido conversado y creo que es útil para compartirlo con otras empresas que han tenido que salir a batallar y son el frente de primera línea, no solo salud, ¿no? Si no se imaginan, por ejemplo, todo este grupo y garantizar las condiciones de bioseguridad para
la gente que distribuye en cisternas. Hay un chofer, hay un agente municipal que está allí y hay lo que llamamos el cisternero, o sea, el que usa la motobomba o los que ponen las mangueras para colocarlas en los domicilios, ¿no? Pero ese sistema ha sido tan bueno y tan aceptado que los alcaldes, la misma PCM, el Ministerio de Defensa, utiliza la plataforma de distribución y los padrones de Sedapal para la distribución de alimentos. ¿Y por qué? Porque si bien algunos programas sociales son bien interesantes, hay cierto nivel de lo que llamamos degradación en la focalización. Y me explico, una señora que hemos visto ahí en una casita en el cerro, no tiene dirección y le pregunto, señora, ¿usted tiene DNI? Sí, me dice. ¿Puede mostrármelo? Y me lo entrega y la dirección dice, y esta dirección no es de mi prima que vive en este distrito, pero vive abajo junto a la estación del metro. Ah, le digo, y chispas, ¿y cómo hace usted para manejarse? No, bueno, ¿a usted le llega algún bono o algo? No, me dice, porque mi prima tiene una casa de 2, 3 pisos, está bien, ¿no? Y yo estoy aquí en una casita de 30 metros cuadrados, tengo mis 4 niños, mi esposo, yo, piso de tierra, y evidentemente es mucho más difícil en estas condiciones de pandemia pedirle a esa familia que haga aislamiento. ¿Aislamiento dónde? ¿No? Y nos damos cuenta que una buena forma es, si salen las personas de la familia a recibir el agua, es que están allí y es un excelente método de focalización para llegarles ayuda en forma directa. Yo lo dejo ahí, Percy, si hay algún comentario, pregunta, creo que puede ser útil para luego debatirla con los que están escuchando hoy esta exposición. Gracias. Gracias, Francisco. Bueno, gracias a Hans y también a Lisa. A propósito de los temas que nos comparten, me surge una inquietud personal que quiero compartir con ustedes, ¿no? Dentro de lo positivo del informe de Lisa y del equipo de investigación, es que en este caso, tanto las empresas del sector público como del sector privado, ambas dos han sabido en su ámbito de influencia saber encontrar, ¿no? Soluciones creativas a los problemas que enfrentaban. Sin embargo, a veces en el debate público se tiene la impresión, para algunos, que la productividad y la performance de las empresas públicas, por el mero hecho de ser públicas, pueden tender a ser menos productivas, creativas y eficientes que las privadas, ¿no? Entonces, para un grupo importante de economistas, empresa pública es digamos, lo no deseable, y la creatividad, el emprendimiento, que es parte del quehacer privado, podría de alguna manera generar unos resultados más de mejor nivel. Sin embargo, escuchando a Francisco, en este caso particular, y a Hans, aparentemente es indistinto si sean públicos y privados, y los resultados pueden ser igual de buenos. Entonces, ¿qué es, Francisco, a tu entender, lo que haría que una empresa privada pueda ser tan eficiente como una empresa, qué haría que una empresa pública pueda ser tan eficiente como una privada? Mi apreciación personal es que depende del talento humano que esté puesto y de las normas y reglas de juego, ¿no? A las que estén sujetas cada uno. Pero, ¿cuál es tu perspectiva, habiendo tenido, pues, en tu trayectoria profesional, la oportunidad de trabajar en ambos dos frentes, y en ambos dos frentes de manera exitosa? Entonces, ¿cuál sería tu lectura respecto a este punto? A ver, conté parte de la historia señalando que se empezó a especular con este tema del agua. Llamé al ministro, le informé y le dije, esto va a generar una conflictividad tan alta que tenemos que salir a responder en forma inmediata.
Y en Sedapal se convocó a comité de gerentes, son unos 25, 30 gerentes los más importantes. Hicimos una cosa, algo que es inusual porque no está en los protocolos. Y esa es una lección también para los temas y los que manejan riesgos y crisis. Dije, si el problema está en los centros operativos de distribución, donde están las cisternas, no quiero ingenieros ahorita. Me llevé a los 4 gerentes de logística y en el terreno, allí mismo les dije, por favor, contraten a los cisterneros, contraten a las... Me miraban asustados, llegó el ministro y dijo, contrátenlos, yo les voy a sacar la norma, ¿no? Todavía no salía la norma, ¿no? Yo les voy a sacar la norma para blindarlos y protegerlos. 2 minutos después diseñaron los manuales, los protocolos, llamé a los alcaldes, nos juntamos, le dijimos, lo hacemos, pero ustedes nos ayudan. Sí, les ponemos un agente de serenazgo con cada cisterna. Porque, ¿qué pasa? En una pandemia, si tú dices, estoy repartiendo agua gratis, nunca llegas a subir a mitad del cerro porque te retienen ahí abajo y ¿no? Entonces, el agente municipal ayudó mucho a que esto fuera un proceso ordenado. El relacionamiento con los dirigentes de los asentamientos humanos es todo lo que va fuera de tu simple o habitual operación de mantener las redes de agua y alcantarillado. Y yo diría ahí, por eso lo puso Lisa en el centro de esta exposición, dice el tema del liderazgo, pero no por mí, sino por el equipo de Sedapal, se compró el pleito, ¿no? Se compró el pleito de hacer toda esta logística. ¿Qué te digo? Si yo hubiera filtrado esto por Sedapal y dicho, preparen un informe legal, vamos al directorio, en el directorio vamos a aprobar la norma, proponérsela al Ejecutivo, hasta hoy seguimos discutiendo y no terminamos de entregar el agua, ¿no? Y entonces creo que allí una lección en esta crisis es romper ciertas reglas de juego, ¿no? Innovativamente protegiendo a la gente, porque no se trata de que pues todos salgan después acusados y perseguidos por los entes de control. Y otra cosa que queda evidente, que lo mencionó bien Hans, también Lisa, es el aspecto comunicacional. De los 620 rebotes que han habido sobre reparto gratuito de agua, 604 están escritos en positivo. ¿Y cómo sucedió esto? El día 1, me acuerdo mucho, además es el caso de Franz, Frecuencia Latina denuncia que Franz, que vive allí en Villa María del Triunfo, por la zona de Ticlio Alto, pero lejos, ¿sabes? Es como 1 hora desde la Panamericana Sur, no tiene agua, se pone a llorar, la mamá frente a cámaras nos dice, no tengo agua, ¿qué podemos hacer en esta crisis? Y algo que ayuda es 5 minutos después, movimos una cisterna y llegamos donde estaba Hans, me llevé al reportero de Frecuencia Latina y dile, poncha acá. Frank tiene agua. Y, ok, ¿no es cierto? Y así se convirtió. Nos denunciaban, inmediatamente íbamos a ponerle agua. Hasta que después de 1 semana dejaron de decir que a la gente le faltaba agua y todo el mundo empezó a recibir el servicio. Y algo divertido que hacemos los privados, si a ti tú sufres un desperfecto en la conexión o no tienes agua, llamamos al acuafono. Los dirigentes hoy, los dirigentes de los asentamientos humanos, si no les llega el agua el día en que se les ha dicho o no les llega a la hora que han, ¿no? Llaman al acuafono, que es un servicio para los que tienen conexión, llaman al acuafono y dicen, no me ha llegado mi cisterna. Y como eso inmediatamente pasa al centro de servicio, el centro de servicio se pone alerta y programa la cisterna porque no ha llegado y lo soluciona. Y creo que ese es un tema de innovación, flexibilidad y es algo que tiene que ver mucho además con, también lo tiene Lisa ahí en el informe, es la gente de Sedapal ya pagó derecho de piso con 2 cosas. En el 2017
hubo este fenómeno del Niño, que hubo que cerrar las esclusas, las barrajas móviles de la Tarjea, y dejamos una parte de Lima 6 días sin agua por la cantidad de huaicos. Nunca en los últimos 200 años han habido 22 huaicos en 24 horas seguidas. O sea, eso es imposible. Era tan barroso el agua que no se podía procesar y se cerraron las compuertas. Fue a inicios del, todavía estaba el presidente Kuczynski, fue en enero, ¿no? Y claro, empezaron a manejar esta crisis razonablemente. Y la otra que fue de mucho impacto fue la de San Juan del Lurigancho, donde se rompió ese colector matriz y regó de aguas fecales toda una urbanización, ¿no? Y ahí ese también fue un tema porque durante casi 14 días no se pudo controlar el desagüe y evidentemente creo que la gente se va acostumbrando y esa misma gente que ya ha vivido periodos críticos empieza a desarrollar cosas innovativas en este tipo de situaciones. Ok, muy bien. Gracias, Francisco. Voy a ir dando las preguntas a los diferentes panelistas y pidiéndoles que puedan ser lo más concretos en sus respuestas para dar oportunidad a más preguntas, ¿no? En este caso, para Hans, ¿en qué medida los organismos de regulación han apoyado las acciones de las empresas de servicio público para afrontar la emergencia sanitaria? En nuestro caso no considero que ha habido mucho apoyo del organismo regulador, ya que cuando se empezaron a leer los medidores y como comentaba, mucha gente no era consciente que había consumido más durante la cuarentena, en lugar de poner paños tibios y decirle a la población que podrían haber consumido más, que primero que nada revisen el medidor si la lectura era correcta o no era correcta, salieron con un mensaje que si usted no está de acuerdo con lo que le están cobrando, reclame que no le podrán cobrar hasta que no resuelvan su reclamo. Entonces, en lugar de poner paños tibios, exacerbaron más a la población. Es lógico, o sea, la población si no está de acuerdo puede reclamar, pero lo primero es verificar si nuestro consumo es realmente lo que nos están cobrando, no ser conscientes si hemos consumido eso o no lo hemos consumido. Y en el caso tanto del agua como de la electricidad, los medidores están en la vivienda del poblador, entonces es muy fácil que el poblador pueda mirar si su medidor marca lo que se le está cobrando. Ok. Hans, una consulta en esa línea. Por tu explicación, por tu exposición, digamos, suena muy natural que si hay un incremento pues del 20, 30, 40% de tu consumo, es atribuible a que antes estabas pocas horas en tu casa y ahora estás en cuarentena todo el día. Sin embargo, mediáticamente se presentaban casos donde el crecimiento era, pues, no sé, 20 o 30 veces lo que se le había facturado en un mes anterior. ¿A qué se podía, en tu criterio, deber esa exponencialidad en algunos casos puntuales? Bueno, lo que se estuvo viendo es que mucha gente no estaba pagando sus recibos, acumularon 6 meses y más de deuda, y el recibo de luz es acumulativo, o sea, sale el monto total y sale previamente cuánto es el consumo del mes y cuánto es la deuda vencida. Entonces había casos en que las personas debían 6 meses y bueno, era mucho más grande, pero no se iba al fondo del asunto. Ok, entendí. Muchas gracias, Hans. Lisa, me piden que te consultes si es que puedes resumir de una manera corta, ¿no? Por el tiempo, los principales factores de los modelos de crisis de management que mencionaste que existen en la teoría global. Gracias, Percy. Gracias por la pregunta. Sí, básicamente fueron lo que mostró creo que fue la penúltima diapositiva, las partes del tener una idea muy clara sobre el contexto, de tener un liderazgo muy fuerte y muy clara en términos de los alineamientos y las acciones y toma de decisiones muy efectiva, tener la comunicación tanto interna como externa efectivo, tener un equipo de respuesta
que tiene conocimiento de esos crisis anteriores que Francisco mencionó en términos del niño. Tener ese tipo de gente trabajando en el equipo realmente ayuda mucho, pero también con las capacidades de aprender muy rápido, ¿no? Eso es algo muy importante. De ahí colaboración con todos los stakeholders y esa parte importante que mencionó al final, tener este registro continuo de los datos para que podamos aprender, ¿no?, después y mejorar. Y creo que el enfoque de este modelo de crisis management realmente es de sí, fomentar ese aprendizaje para que podamos tener el crisis management como una parte de la estrategia de una empresa. Que no sea simplemente, en este caso fue una reacción, ¿no? Porque no hemos esperado una pandemia mundial, pero en realidad la idea es de integrar estas sesiones aprendidas para que mejora la estrategia y que haya esa parte integral de la empresa. Ok, muchas gracias, Lisa. Otra pregunta para Hans. ¿Se está contemplando usar la tecnología para hacer la lectura de consumo de los medidores de manera automatizada y no depender de que una persona vaya a tomar la lectura? Sí, sí se está contemplando. Desde el tercer trimestre del 2019 se empezó a instalar medidores inteligentes. Estamos en prueba de eso. Todavía hay muy pocos. Nosotros, como Luz del Sur, hay más de 1.100.000 medidores instalados y ya se han instalado aproximadamente 20.000 de estos medidores inteligentes que están en etapa de prueba. Hacia eso vamos, señor Guevara. Ok, muy bien. Muchas gracias, Hans. Francisco, te preguntan, ¿quiénes son los accionistas de Sedapal? ¿Eso no convierte a esta empresa pública en una empresa privada? ¿Los consumidores no seríamos también accionistas de Sedapal? Sí, técnicamente las acciones están en propiedad de una junta de accionistas que es el directorio que se alberga a través de FONAFE. Y los decisores, preside ese directorio el Ministerio de Economía y Finanzas, pero también está el Premier, o sea, la presidencia, el ministro que preside el Consejo de Ministros y casi todos los ministros de inversión, energía y minas, porque hay muchas hidroeléctricas allí, el de vivienda, construcción y saneamiento, porque el Fondo Mi Vivienda, también el de agricultura y el de transporte también está allí. Ese directorio es el que lanza los mandatos a través de FONAFE a la Junta General de Accionistas, ¿no? Pero ¿por qué es una tensión? A ver, lo pongo en términos de caja pública, ¿no? En la actualidad, no tengo los detalles, pero asumo que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene de hecho que recolectar recursos porque no puede captar bonos para gastos operativos, ¿no? Para inversión sí, pero no para gastos operativos. Y eso hace, ¿de dónde sacas gastos operativos? De las utilidades de las empresas del holding de FONAFE, entre otras cosas. Y entonces la tensión es, claro, yo puse este ejemplo y que no se interprete mal, ¿no? Si fuera el presidente del directorio de la empresa nacional de coca, probablemente esté totalmente dispuesto a cumplir ese mandato y hacer la transferencia que me solicita el MEF. ¿Qué es más difícil? Que si tengo que garantizar una operación que es un servicio esencial, en donde nadie discute que las tres cosas que hay que hacer son lavarse las manos, utilizar equipos de protección, ¿no es cierto?, y generar aislamiento, distanciamiento social, y una de ellas está vinculado al servicio que presto, no me voy a prestar plata para luego tapar mi costo operativo cuando a lo mejor, y esa es la discusión en este momento, o sea, guardo o cuido esos recursos para mantener la operatividad los siguientes meses, a sabiendas
de que es probable que en diciembre, aun cuando se han extendido los plazos, todavía tengamos algunas extensiones adicionales en donde vamos a tener que seguir asumiendo una serie de costos no previstos, no solo costos no previstos, sino fraccionamientos o dotación de agua en forma gratuita que no estaban previstos en el plan operativo de este año, ¿no? Y lo digo eso, ¿no es cierto? Creo que la gran discusión, y una vez hizo la relatora de las Naciones Unidas, y creo que está a la base de la pregunta, ¿no? Si funcionan los públicos y privados, y la relatora de las Naciones Unidas para el objetivo del milenio 6 me dijo, ¿qué tal pregunta que me haces, Francisco? Esto es como si tú me dijeras, ¿no? ¿A quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? El tema no es si eres público o privado, el tema es si tú puedes hacer eficiente y mostrar resultados. Y probablemente el mejor resultado a ojos del mundo financiero es, por primera vez en la historia, el año pasado, Sedapal tuvo clasificación de riesgo AA. Este año, obviamente, respondiendo a lo del año pasado, ha mantenido su AA y el fideicomiso de pago para las APPs y obligaciones permanentes de Sedapal ha subido a AAA. Y digo yo, si tú descalzas la operación y haces que te prestes plata y los inversionistas para los nuevos proyectos de inversión te van a subir la tasa de interés a tal nivel que justo lo que estás tratando de evitar, ¿no es cierto?, es el efecto negativo. Los futuros proyectos se van a encarecer tanto por el riesgo financiero que eso involucra, que a lo mejor es bueno poner pañitos fríos ahora y no extornar esas utilidades ni moverlas. Pero es un escenario que creo que se puede conversar porque se revierte muy fácilmente con que los ministros sesionen y digan, para este caso de naturaleza excepcional, no se reviertan las utilidades a gobierno central. Okay, eso básicamente. Gracias. Preguntas puntuales. Sobre la sostenibilidad financiera de este mecanismo de apoyo en la distribución de agua, a la fecha, ¿a cuánto asciende? ¿Cuánto más se espera invertir? ¿Y cuánto sería este subsidio aproximado por persona? A ver, es fácil, ya tenemos el número bastante claro. Es una operación que más o menos está 6,5 millones hasta 7 millones de soles mensuales. Eso quiere decir que hay que prever 72 millones al año. Simplemente hay que hacer la división. Si alguien quiere sacar el costo per cápita, y son 790,000 personas, dividir ese monto de 72 millones de soles anuales entre 790,000 soles, entre 790,000 personas, y ese es el costo per cápita, ¿no? Pero ya tenemos el cálculo exacto bastante bien de cuánto cuesta toda esa logística de las 350 cisternas, 4 o 5 viajes diarios al mes. Perfecto. Hans, me consultan si no sería una buena lección aprendida que las empresas que brindan servicios esenciales debieran tener una política proactiva de comunicación de cara a la población. ¿Consideran que esto hubiera evitado que las quejas asociadas se redujeran de manera significativa? Sí, definitivamente es cierto lo que comentan, lo dijimos, nos faltó ser más proactivos, poder habernos reunido con ciertos periodistas para explicarles lo que estaba sucediendo y lo que pensábamos que iba a suceder cuando se empezara a retomar las lecturas, y esto hubiera podido evitar definitivamente la escalada de reclamos que hubo. Ok, muy bien. A ver, una pregunta que le quiero transmitir a Lisa. Uno de nuestros participantes, que actualmente está residiendo en Estados Unidos, nos comenta lo siguiente. Es sorprendente que hasta hoy estemos con distribución de agua por cisterna en el Perú. No obstante, lo meritorio de lo que está haciendo en este momento Sedapal. ¿No crees, Lisa, que el problema esencial es la informalidad y que esto genera problemas estructurales que hace más difícil atender a la población en situaciones de crisis?
Bueno, gracias, Percy. Bueno, es claro que la informalidad crea muchos problemas en general, ¿no? En relación con la gestión de recursos al nivel de Perú. En términos del uso de agua, yo no sé exactamente el volumen que usa el sector de informalidad. Justo eso es el problema, ¿no? No tenemos datos para ese uso realmente. Pero en términos de pensar en los datos que tenemos, realmente el uso por las casas, en el Lima al menos, es uno de los usos principales, ¿no? Y también de ahí de la industria. Entonces creo que ese tema de asegurar que no falta a la población ese recurso es realmente tener una interacción, un desarrollo al nivel de cuenca sobre el uso de esos recursos, para asegurar que las industrias no están usando demasiado de un acuífero o un río. Normalmente cuando hablamos sobre la disponibilidad del agua, tenemos que hablar sobre el nivel de cuenca, ¿no? El nivel del recurso que normalmente no está muy bien alineado con los límites políticos en términos de municipalidades o ciudades. Entonces yo creo que el problema no es la informalidad en sí, es esta falta de coordinación entre los varios grupos de usuarios. Y realmente eso es lo que necesitamos para asegurar que hay suficiente para la población ahora y también pensando en el futuro. Ok, muy bien. Gracias, Lisa. Una pregunta más para Francisco. ¿Qué es lo que se está contemplando ejecutar primero en el PMO de Sedapal para reducir el déficit de agua a futuro, Francisco? Esa es seguro la pregunta de un experto en temas ambientales, pero sale exactamente, bueno, de este tema, solo comentar que hay un planning que contempla que en Lima, el 2030, nosotros vamos a ser 12.9 millones de habitantes. Y por lo tanto, tenemos que buscar que la dotación de agua se incremente unos 5 a 6 metros cúbicos. Y entonces hay dos proyectos en cartera. Uno que es culminar el último megatrasvase de los Andes hacia Lima, que es el proyecto Obras de Cabecera, lo que en algún momento se llamó Marca 2, que es el trasvase de la laguna Marca Pomacocha. Y el otro, vamos a ingresar bajo una modalidad nueva que los hidroeléctricos sí funcionan muy bien en el sistema hidroeléctrico, que es estos sistemas take-or-pay. Vamos a trabajar, desalinizar agua de mar para entregarla a la población en forma masiva. Muchas ciudades del mundo, tipo Tel Aviv u otras, utilizan el 100% de su dotación hídrica, está basada en desalinización. Hoy los costos se han reducido y la idea es que con estos dos proyectos nosotros podamos garantizar que Lima tenga fuentes de agua. Y obviamente todo el sistema de proyectos ecosistémicos, esto no sé quién lo pregunta, pero todo el sistema de proyectos ecosistémicos, porque nuestros recibos de agua, el 1% va a una especie de fideicomiso para hacer cosecha de agua, dígase reforestación en las cuencas altas, generación de cochas, revaloración de la andenería, y también como un mecanismo para retribuir a las comunidades a que nos cuiden el agua y garantizarla para los que vivimos aquí en la cuenca baja. Acuérdense que Lima es una ciudad sobre un desierto y eso evidentemente permitiría que podamos nosotros tener el suministro de agua garantizado para la próxima década. Muy bien. Y una última pregunta general para todos, y les voy a pedir que la respondan en el mismo orden en el que se iniciaron las presentaciones, es la siguiente. Las crisis son buenas ocasiones para identificar aspectos de mejora y oportunidades. Si bien se han tomado interesantes medidas para solucionar de manera inmediata situaciones urgentes, es importante generar soluciones de mediano plazo, dado además que la crisis no tiene visos de acabar pronto. En ese sentido, ¿cuáles serían sus reflexiones finales y sus sugerencias de desarrollo futuro
de la industria de servicios esenciales en Lima Metropolitana. Lisa, por favor. Bueno, gracias, Pasi, gracias por la pregunta. Bueno, muy difícil de responder en pocas palabras, pero creo que para mí, desde mi experiencia, creo que esa colaboración realmente es lo más importante. Hemos visto justamente el poder, como Percy mencionó hace poco, sobre esa colaboración entre el sector privado y el sector público. Realmente esa combinación para mí podría ser algo muy poderoso y es algo que no deberíamos solamente considerar ahora, deberíamos tratar de que ese tipo de partnership puede seguir adelante. Pensando en nuestras metas para 2030 en las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realmente para lograr estos metas, que al final del día eso es lo que estamos buscando, ¿no? Al nivel de Lima, al nivel del país, eso necesita una participación de todos los grupos de stakeholders. No es algo que solamente el sector público puede lograr solo, ni el sector privado. Es realmente esos dos sectores juntos con el apoyo de las ONGs, que vamos a tener todo el conocimiento y todas las herramientas que necesitamos para superar esa crisis y también tener el éxito hacia el futuro. Muy bien, Lisa, muchas gracias. Hans, por favor. Coincido con Lisa que hay la colaboración entre el sector público y privado, y otro punto muy importante es mejorar nuestros canales de comunicación, tanto para recibir las sugerencias y los reclamos del público, como para ir explicándoles al público qué es lo que está sucediendo y cómo estamos enfrentando el momento. Muy bien, gracias, Hans. Finalmente, Francisco, tus palabras finales, por favor. Igual, mayor inversión en tecnología, migrar hacia sistemas de medición inteligentes, mayor procesos y mejora de comunicación. Y creo que un tema sí es de política pública y está allí, porque la cuestión de planificación territorial subyace a cómo organizas los territorios y los organizas para dotarlos de servicios, sobre todo en agua, que es mucho más difícil, y es obvio, eso se entiende, no necesita uno tener conocimientos de ingeniería avanzados para darse cuenta que llevarle agua a una persona que está en Ticliochico, en Huaycán Alto, a casi 700 metros de altura, es costosísimo versus alguien que está a orilla del mar, tipo Miraflores, San Miguel, Barranco, ¿no? Y creo que hay una labor importante de cómo planificamos nuestros territorios. El agua no es el parche, el agua debería ir de la mano cuando alguien le dice por aquí se va a extender Lima. De Pucusana a Siancón, que es la zona que hoy administra Sedapal, hay 109.4 kilómetros. Eso es inmenso, ¿no es cierto? O sea, la administración necesita de un correlato, de un paraguas, una umbrella, que le dé la capacidad de hacer esta planificación conjuntamente con las otras entidades, digo municipio, digo ministerio, etcétera, ¿no? Muy bien, muchas gracias a Francisco, a Hans y a Lisa. Muchas gracias a Centrum Sync, el think tank de Centrum PUC, por ayudarnos a través de sus investigadores a conocer la realidad, a sistematizar la información y a volcarla en beneficio de todos. Gracias a Gestión por la cobertura del evento y a todos los participantes por acompañarnos en este foro. Muchas gracias y muy buenos días con todos.